Buenos días, mi nombre es Pedro Álvarez, yo soy médico. En el día de hoy me encuentro acompañado de la doctora Sandra Bueno, ella es bacterióloga y vamos a hablar de un tema importante, pruebas de sangre COVID-19, qué tan confiable es. Vamos a dar 5 minutos para que se conecten más personas y luego continuaremos la charla. Bueno, empecemos hablando un poco del tema de lo que hoy en día a nivel mundial está causando tantas muertes. Entonces empecemos por definir primero qué es el COVID o qué es el coronavirus. Entonces, digamos que el coronavirus es un grupo o una familia de virus que causa infecciones en humanos, tanto en humanos, habitan normalmente en humanos y en animales, por eso se dice que es una zoonosis, ¿cierto? Del coronavirus se sabe que dos tipos de infecciones fuertes fueron causadas en el 2002, que causó en China el SARS, de la familia del SARS-CoV, y en el 2012 causó la infección del Medio Oriente, que se llama MERS, ¿cierto? Entonces, para hablar de un poco de esto, vamos a enfocarnos en los síntomas. Se sabe que el tema de hoy es qué tan confiable es la prueba de sangre, pero para entrar en materia tenemos que hacer una introducción. Entonces, los síntomas respiratorios o los síntomas del coronavirus se dividen en leves y graves, ¿verdad? Los síntomas leves, dentro de los síntomas leves entran los asintomáticos, las personas asintomáticas, que significa que pueden tener o no pueden tener el virus. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del coronavirus que pueden tenerlo o no? Son fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, ¿cierto? En el 80% de los casos los síntomas son leves. Los síntomas son leves. Ya hablemos de síntomas graves en donde hay que estar alerta y hay que consultar al médico. Son cuando hay que te duele el pecho, insuficiencia para respirar, ¿verdad? Que no respiras bien, fiebre que no baja a pesar de la medicación y confusión mental, ¿cierto? Entonces, para hablar de un poco del tema, se sabe que hay dos tipos de pruebas: las pruebas moleculares y las pruebas de sangre. Entonces, ¿cuál es la prueba molecular? La PCR. Hoy en día, ese diagnóstico o el diagnóstico con esa prueba es costosa, ¿cierto? Y no es tan rápido, porque demora de 10 a 12 días más o menos para el resultado.
¿cierto? Vamos acá. No significa que si no hay, que si la persona está asintomática, no significa que no pueda transmitir la enfermedad. Y es aquí la importancia de las pruebas de sangre. Son confiables de acuerdo al día en que la tomen. Igual que la PCR. La PCR, para que la prueba sea, es una prueba que es sensible 100% y específica 100%, y se debe tomar del tercero al séptimo día. Por eso no se debe realizar después del séptimo día, porque los falsos positivos van a aparecer. Entonces invito a la doctora Sandra para que nos explique más acerca de las pruebas en sangre, y al final le estaremos respondiendo preguntas. Bueno, buenos días. Sí, las pruebas rápidas, se ha dicho, la palabra que sean rápidas es que vamos a tener un diagnóstico en 15, 20 minutos por el tipo de metodología que se utiliza. Y es un método muy sencillo, por lo general son métodos de inmunocromatografía, en los cuales la muestra se coloca en el dispositivo cassette y ella corre dando una respuesta para inmunoglobulina G e inmunoglobulina E. En esta gráfica vamos a ver un poco lo que les explicaba el doctor. Tenemos que entre 0 y 14 días vamos a ver, digamos, el periodo el periodo infeccioso. La infección de COVID está entre el primer día y el día 14, ¿cierto? Vamos a verlo en esta curvita de la parte de arriba. Cuando yo hago mi prueba de PCR, la debo hacer para que sea positiva y sea útil. La tengo que hacer entre el primero y el día 12. Si yo la hago antes del día primero, me va a dar negativa. Si la hago después del día 12, donde ya no hay síntomas, va a dar negativa también. La prueba rápida. En la prueba rápida, la respuesta de anticuerpos IgM se presenta a partir del día 5, 7, hay un pico y baja al día 10. ¿Qué indica IgM positivo? Indica que hay una infección, que está positivo, lo que llamamos nosotros normalmente positivo. ¿Cuándo aparece el anticuerpo IgG? Que son nuestros anticuerpos de protección. Digamos que si la persona ya adquiere inmunidad, aparecen a partir del día 10 de la enfermedad, y pueden, algunos estudios dicen que hasta 7 semanas mantenerse, otros dicen que un poco menos, que puede estabilizarse o puede desaparecer. Entonces, es muy importante saber que la PCR entre el día 1 y 14 va a ser de utilidad. Que la prueba rápida no puede hacerse ni entre el día 1 al 5 de la infección, porque no se va a detectar ningún anticuerpo, ni IgM, que es el primero que se va a observar o diagnosticar. Teniendo su baja al día 10. Del día 10 al 12 ya viene la parte de inmunidad. Entonces, si yo hago una prueba rápida antes de este tiempo, igual me va a dar negativo. Si la hago por acá, me va a dar muy seguramente, después del día 14, me va a dar inmunoglobulina G. Bueno, existe un cuadrito que nos va a ayudar a todos, que está a la mano de todos nosotros, y la fuente es del Instituto Nacional de Salud. Es un estudio comparativo
de las pruebas de PCR, que es la prueba diagnóstica. Las pruebas rápidas son pruebas de tamizaje, pero no son diagnósticas. Todas las pruebas rápidas deben ser confirmadas por el método de PCR-RT, que son las que normalmente nosotros decimos, la del hisopado de la nariz o el hisopado de la garganta. Las pruebas de IgG, IgM las hacemos en sangre. Si observamos en el cuadro, en la primera parte, vamos a ver que cuando la IgG y la IgM están negativas, muy seguramente la PCR y la PCR está negativa, no hay infección, está negativo el paciente. Cuando la PCR está positiva, que es la prueba diagnóstica, es posible, porque se hizo antes de esos primeros 5 días que yo les comentaba, va a salir positiva y está en su fase aguda. Ahora, la PCR positiva con la IgM positiva significa que está positivo y que es una infección reciente. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber producción de anticuerpos IgM en sangre. El PCR positivo con una prueba de IgM negativa y con un IgG positivo, está positiva sí, porque la que nos dice es la PCR. Por lo tanto, si a mí me da un resultado así, aún así, yo debo hacerme esto para garantizar cómo estoy. Cuando la PCR, la IgG y la IgM están positivas, no hay ninguna discusión, que está positivo. Cuando la IgM está positiva y la IgG hay una infección reciente y probablemente está positivo. Igualmente, se debe confirmar por PCR. Aquí no conocemos el resultado. La IgM negativa con IgG positiva, eso ahí está diciendo que probablemente está positivo, pero que hay una infección que ya ha empezado a ceder y ya hay producción de anticuerpos, que era lo que yo les explicaba ya, que se daba entre 10 y 14 días o más. Aquí está la razón por la cual, si yo me quedo solamente con este resultado y no me hago una PCR, quedaría yo como en la duda. Entonces, aquí estoy produciendo anticuerpos, ya estoy recuperado, la infección está resuelta, pero ¿qué es lo que me dice que está resuelto? La PCR, porque mi PCR está negativa. ¿La PCR qué mide? Carga viral, virus, es lo que produce, lo que va a decirnos el resultado de la PCR. Lo que nos dicen las pruebas rápidas son producción de anticuerpos. Bueno, para continuar hablando y charlando, vamos a explicar en qué momento debe tomarse la prueba en sangre, porque de aquí depende si el resultado es positivo o negativo, entonces es malinterpretado. Entonces vamos a aclarar. Lo que la doctora estaba diciendo, la PCR es la confirmatoria, sí, pero debe tomarse del 3.º al 7.º día. Después de allí, su carga viral baja y no es identificable. Entonces salen los falsos positivos o los falsos negativos. Las inmunoglobulinas, la M y la G, aparecen en sangre en un periodo. ¿En qué periodo? Empiezan a subir a partir del 5.º día, su pico máximo, hablemos de la IgM, es la que primero aparece, ¿verdad? Es la de defensa. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Los anticuerpos que el cuerpo produce para atacar esa infección, no solamente del virus COVID. Tenemos inmunoglobulinas para atacar todas las infecciones bacterianas, virales, ¿verdad? Entonces, si nosotros, vamos a colocar un ejemplo claro, yo hago contacto con una persona que tiene la infección del COVID-19, puede ser sintomático o asintomático. Yo me enteré que mi amigo lo tiene, yo estuve ayer con él, y yo voy al laboratorio a realizarme una prueba de sangre
y me sale negativa, me la realizo al tercer día, un ejemplo, al tercer, al cuarto, al quinto día, voy y me sale negativa, no significa que no tenga la infección, porque apenas están subiendo los niveles de inmunoglobulina, y acordemos que la doctora en la gráfica se los mostró y les dijo que su pico máximo empezaba a subir desde el quinto día, y su pico máximo era al séptimo día, luego empieza a descender, ¿cierto? Y entonces, para entrarlos en razón, ojo, no significa que si yo me hago la prueba después de 3 días de estar en contacto con una persona y me sale negativo, no tengo la patología. De aquí entonces el término de primero que uno debe guardar cuarentena de 1 a 14 días. ¿Por qué? Porque es donde entra en funcionamiento lo que estamos hablando. Hay un periodo de presíntomas o personas asintomáticas. Ya al 5.º día las personas tienen que estar manifestando sus síntomas clínicos, que ya se los mencioné, ¿cierto? Y las inmunoglobulinas empiezan su función o su trabajo del 5.º día al 12, del 5.º día al 7.º, su pico máximo, la IgG, la IgM y la IgG, que es la inmunoglobulina de memoria, puede perdurar, como lo dijo la doctora, hasta 7 semanas. Hay estudios que hablan de meses, pero por eso es que se dice que el coronavirus repite, porque esa inmunoglobulina desaparece, ¿cierto? Entonces estamos preparados para cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes deseen realizar, se las vamos a contestar. Bueno, acá tenemos una pregunta. Si en sangre está negativa, ya se las acabo de explicar. Si está negativa en el tercer día después que tuviste contacto, no significa que no tengas el coronavirus. Tú tienes que hacerte la prueba después del 5.º día que ya presentes síntomas, ¿cierto? O en el 7.º día. Ahí deben aparecerte las inmunoglobulinas positivas. Inicialmente la IgM, ¿cierto? Porque la IgG se sabe que se produce después del 14 días. La prueba, hay otra pregunta, dice que si la prueba se la puede hacer cualquier persona. Cualquier persona se puede realizar la prueba, pero teniendo en cuenta el día de que tuvo contacto con la persona del coronavirus. Porque si te vas, y vuelvo y les repito, si se van a hacer la prueba de sangre o tuvieron contacto hoy con una persona COVID-19 positivo y van mañana a hacerse la prueba, van a perder el tiempo y van a perder dinero porque no les va a salir. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿puede darse el hecho de que la prueba esté negativa y en 15 días salga que sí está el virus? Sí se puede dar el hecho. Pues les repito, todo depende de cuándo se tome la muestra. Porque si tú te tomaste la muestra hoy y tuviste contacto ayer con un paciente COVID-19, te va a salir negativa. Pero si el periodo de incubación del virus demora del 1 a 14 días, o sea, a partir del 8.º día, con síntomas o sin síntomas, puedes tener positividad en sangre de la prueba. Sí se puede realizar la prueba sin tener síntomas. Acuérdense que el 80% de las personas son asintomáticos. 80%, por eso es que hay una larga tasa de infectados, porque yo lo puedo tener, no me protejo, no me cuido, no uso mi tapaboca ni me lavo las manos, y ando y visito a las distintas casas, distintas personas familiares, y lo que voy haciendo es transmitiendo el virus. ¿Hay alguna otra pregunta? El COVID sí repite. ¿Por qué? Porque, vamos acá, la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina o el anticuerpo de memoria, ¿verdad? Él no siempre va a mantener su pico alto, o sea, la inmunidad que él te da va descendiendo a medida que van pasando las semanas. Por eso se dice que a la 7.ª semana, cuando ya disminuye, puede volver a contraer el virus en otra cepa. ¿Qué significa eso? O sea, el virus tiene distintas formas de infectación. Pues eso es algo biológico molecular que en otro tema, otro día se lo podemos explicar.
Si hay fiebre de 39 y dolor del cuerpo, solo esos síntomas. A ver, acuérdense que el coronavirus es un virus que produce síntomas de resfriado, de gripa, común, lo que siempre hemos vivido. Pero acuérdense que también hay otras patologías. Entonces, no solamente ahorita mismo a nivel mundial se sospecha de cuando la persona tiene fiebre de 39 y dolor en el cuerpo o los distintos síntomas, se sospecha simplemente por el hecho de la fiebre de que es coronavirus. Pero no significa que siempre lo sea, pero la sospecha va a estar. Y no es solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Hay otra pregunta. Sale positivo, quedó cuarentena 45 días, la segunda negativa, ¿es posible? Claro, claro que es posible porque ya se ha resuelto la infección. Si la primera prueba fue positiva y cumpliste tu cuarentena, ¿verdad? Te debe salir negativa, pero para poder confirmarlo se necesita la PCR, ¿cierto? Pero como los reactivos y los insumos de esa prueba están escasos a nivel mundial, por eso se toma la opción con las pruebas de serología o las pruebas de sangre. ¿Son las mismas pruebas adultos y niños? Sí, son las mismas pruebas, porque son los mismos anticuerpos. Cada humano produce sus anticuerpos, ¿vale? ¿Hay más preguntas? Hay una pregunta. Una persona positiva en ambas pruebas y a los 21 días le hicieron de sangre nuevamente positiva, ¿se supone debe el virus no haber estado? Acuérdense que el periodo de infección del virus puede ir de un día a mayor de 21 días. Por eso se habla de la cuarentena, ¿cierto? Acá se toma el patrón estándar, que son 14 días. Pero si luego de 14 días tú tienes una prueba positiva de IgM y de IgG, significa que todavía estás cursando la enfermedad. Porque la que te marca que estás cursando la enfermedad es la IgM. ¿Por qué? Porque la IgG es la de memoria. Esa se produce ya cuando se está resolviendo la enfermedad, ¿vale? Si es una persona sin síntomas y la prueba en sangre sale positiva, sí, estamos, digamos que, contestando la misma pregunta que he venido respondiendo, sino que me la han hecho en distintas formas. Cuando la persona no tiene síntomas y las pruebas salen positivas, sí se puede, porque hay personas, acuérdense, el 80% de la población es asintomática. ¿Hay más preguntas? Hay una pregunta que la prueba puede revelar si fui positivo aunque ahora no tenga el virus. Sí, puede revelarlo. La doctora mostró acá un cuadrito chévere que decía que si tú tienes la inmunoglobulina N negativa y la G positiva, este cuadrito, si tú tienes en sangre IgM negativo e IgG positivo, significa que ya tú resolviste o tienes posible resuelta la infección. Aquí hay otra pregunta. ¿La prueba solo debe hacerse si está contagiado? No, la prueba se la puede hacer cualquiera. Es más, entre más pruebas hagamos, más rápido controlamos la propagación del virus. Hay una pregunta que dice, ¿debo estar en ayunas? No es necesario estar en ayunas. La prueba se puede realizar en cualquier momento. Vamos a buscar, son anticuerpos en sangre de un virus, ¿vale? Hay una pregunta que dice, ¿qué porcentaje de confiabilidad
es la prueba de sangre, un 95% confiable, sensible y específicamente, ¿vale? Y una especificidad de un 70%, pero, vuelvo y les repito, las pruebas gold estándar y confirmatorias que se debe usar, pero no se está haciendo porque los reactivos, los insumos están escasos, es la PCR, RT, y además es costosa. Hay otra pregunta. PCR, si la PCR del hisofado nasofaringeo es la confirmatoria, sí. Esa es la principal y la primordial prueba. Solo que, primero, demora. Los resultados demoran para entregarlos. Segundo, es costosa. Tercero, los insumos a nivel mundial están agotados. Por eso se tomó la opción, la Organización Mundial de la Salud, de sacar las pruebas de serología o las pruebas rápidas. Hay una pregunta. Los pacientes, dice, ¿en cuántos días se recupera un paciente? Los pacientes asintomáticos pueden resolver o empezar bueno, hablemos de los sintomáticos, porque si me hablan de recuperación es que el paciente presentó síntomas después de 21 días, pero puede durar hasta 45 días con malestares generalizados, pero disminuidos. Bueno, hay una pregunta interesante. Si está sintomático, ¿cómo sabemos cuál es el día 7 y 8? Tienes que tener en cuenta que si estuviste en contacto o te enteraste que una persona es COVID positivo y tú la visitaste en un periodo, pongámosle, lo visitaste hoy y te enteraste que estaba positivo en 10 días, tienes que tener en cuenta que tú posiblemente estés infectado y estés siendo asintomático. Entonces, por eso de allí es donde sale el tema de ¿por qué debo estar en cuarentena? ¿Por qué debo estar en confinamiento? Porque no sabemos quién tiene el virus y las personas asintomáticas son difíciles de detectar, pero si ustedes tienen en cuenta que si visitaron a una persona y salió positiva en un periodo de 10 días, ya ustedes deben tener en cuenta que ustedes pueden tener el virus. Bueno, aquí hay una pregunta interesante. Di positiva en la prueba rápida. A los 5 días me hicieron PCR. ¿Cómo puede salir la prueba? Puede salir positiva. Puede salir positiva. Acuérdense que la PCR se debe realizar entre el tercero y el séptimo día. Además de eso, también tienen que tener en cuenta la técnica con que las personas tomen la muestra, ¿vale? Porque si fue una mala técnica, puede darle negativo. Pero si la persona tuvo todos los cuidados y los protocolos que se deben tener para tomar esa muestra, debe salir positivo. Hay una pregunta. ¿Todas las cepas del virus son de alta letalidad? Se conocen la alfa y la beta, que son las que infectan al humano. Son de alta letalidad. Pero también dan, como les explico, el 80% de los pacientes son asintomáticos. ¿Quiénes son los que se ven más comprometidos? Los que tienen comorbilidades como hipertensión, diabéticos, la edad mayor de 75 años o mayor de 70 años, se ven más comprometidos porque su sistema inmunológico no responde igual al de una persona adulta o al de un niño. A ver, una pregunta. ¿El virus se puede manifestar en diferentes síntomas? Sí, se los dije al principio. Los síntomas asociados o los síntomas más comunes son fiebre. No debes tenerlos todos. Puedes tener algunos o no puedes tenerlos porque dentro de estos síntomas son los síntomas leves.
entran los pacientes asintomáticos. Son fiebre, tos seca, diarrea, pérdida del gusto, pérdida del olfato, ¿vale? Además de eso, también les recuerdo, el virus también se puede transmitir por materia fecal, ¿vale? Bueno, ya me están preguntando que si las pruebas las realizan en todos los municipios de Olympus. No. La prueba nada más se realiza en Olympus, sede de Barranquilla, en la calle 70, con 47. Además de eso, sin cita y son las 24 horas del día. Si desean saber el costo, ya les averiguo. A ver, los pacientes de Provienestar tienen un beneficio de 75.000 pesos y los particulares 100.000 pesos. Bueno, yo creo que ha sido chévere haber compartido con ustedes el día de hoy. Espero que les haya quedado claro, digamos, el tema. Fue un tema o una charla que se basó en hacerle entender a la gente, a las personas, qué es el virus y además de eso, las pruebas que tan confiables son.